En las ideas sugeridas del manual de Ven Sígueme, encontramos discursos de la conferencia general. Lo pusieron ahí por un sabio propósito. Acompáñame a descubrirlo. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Sean bienvenidos a este primer capítulo, este primer episodio, esta primera lección del manual del Ven Sígueme, en donde estamos estudiando el Nuevo Testamento. Pero antes de entrar a profundidad un poco a detalle, porque recordemos que este canal vamos a estudiar lo que son los discursos que se encuentran dentro de cada lección del Ven Sígueme semana a semana. Y esta primera lección, esta semana que va del 26 de diciembre al 1 de enero, lleva por título Somos responsables de nuestro propio aprendizaje. Y antes de continuar con el desarrollo, me gustaría mostrarles esta imagen que se encuentra en la biblioteca del Evangelio, como ustedes pueden apreciar. Aquí en la computadora he descargado la aplicación y se puede apreciar, ¿no? Este manual de manera digital. Tenemos aquí la imagen de una familia, ¿no? Un padre, una madre, tenemos también sus hijos, ¿no? O quizás puede ser algunos sobrinos también. En el cada uno de ellos, como miembros de la iglesia, tiene la responsabilidad de poder acercarse más a Jesucristo por medio de sus escrituras. Y el Nuevo Testamento permite acercarnos, ¿no? Tener esa conexión más directa con los cielos y poder seguir el ejemplo de Jesucristo a través de las muchas experiencias que han tenido los apóstoles, los discípulos de Jesucristo. Entonces, los padres, ¿no? Tienen la responsabilidad de poder enseñar a sus hijos a que ellos también puedan desarrollar su propio testimonio y fortalecer su fe. Y de esta manera, más adelante, ellos puedan ir encaminados a acercarse más al Señor. Continuemos aquí con el manual. Ya hablamos sobre el título y me gustaría poder focalizar en las ideas que nos sugiere el manual del Ven Sígueme. La primera parte es el estudio personal, ¿no? Hay ideas para el estudio personal, pero también hay ideas para el estudio familiar y que pueden usarse para la noche de hogar exclusivamente. Entonces, dentro de estas dos secciones encontramos los principios, ¿no? Principios que nos sugiere para poder escudriñarlo y poder examinarlos a mayor detalle. Vamos a enfocarnos en los discursos de la conferencia general que se encuentran dentro de las ideas para el estudio personal de las escrituras. Y también hay otro discurso que se encuentra dentro de la sección del estudio familiar. El primero es el siguiente, titulado Preparados para recibir cuando fuere necesario. Y este es el discurso que dio Leonard Bednar en abril de 2019, ¿no? Porque es publicado en La Leona en mayo, pero es la conferencia general de abril de 2019. Yo lo tengo abierto aquí en una pestaña. El discurso se lleva por título Preparados para recibir cuando fuere necesario, por el Leonard Bednar, ¿no? El quórum de los 12 apóstoles. Y él menciona lo siguiente. Y recordando algunos de los ajustes que se habían hecho ya en el año 2018, donde el presidente Nelson, junto con el líder Quentin el Cook, anunciaron algunos ajustes, ¿no? En el cual iban a poder ayudar a que nosotros podamos tener una mayor conexión con las escrituras y poder basarnos sobre todo en los principios, ¿no? A recordar los principios que se encuentran en esta fuente que son las escrituras. Veamos. El Elder Bednar menciona lo siguiente. Hay varios títulos que se ponen dentro del discurso que los he resaltado de color rojo. Comencemos. El primer título dentro del discurso es El aprendizaje del Evangelio de Jesucristo centralizado en el hogar y apoyado por la iglesia. Y él recuerda una enseñanza del Elder Craig Christensen cuando él y ellos estaban como compañeros. Veamos una parte de lo que ellos mencionan. Dice que cuando el Elder Christensen y el Elder Bednar estaban como compañeros en una reciente conferencia de líderes del sacerdocio, eh, él se valió de dos preguntas sencillas para recalcar el principio de que el aprendizaje llegue a ser centrado en el hogar y apoyado por la iglesia.
Él sugirió que en lugar de regresar a nuestras casas, ¿no? A nuestros hogares, después de las reuniones de la iglesia eh, dominical, podamos preguntarnos, ¿qué aprendiste sobre el Salvador y su evangelio hoy en la iglesia? En vez de decir, ¿qué aprendimos sobre él hoy en la iglesia? Deberíamos preguntarnos en nuestras reuniones de la iglesia, ¿qué aprendiste sobre el Salvador y su evangelio esta semana en tu casa? Es decir, no ir a la casa con con lo que se, o sea, el domingo, después de la reunión, y preguntarnos qué aprendimos hoy en la iglesia, sino en la iglesia preguntarnos qué aprendimos sobre Jesucristo, sobre el Salvador eh, y su Evangelio durante la semana en nuestra casa y poder compartirlo. Menciona que la debida observación del día de reposo, el nuevo plan de estudios del manual de Ven Sígueme y el horario modificado de reuniones nos ayudan a aprender el Evangelio en nuestro hogar, así como en la iglesia. Recuerdan que en este año del 2019, y ya se había anunciado, ¿no? Inclusive en la conferencia anterior, que era antes de 3, ¿no? De 3 y pasó a ser de 2 horas. Recordemos que este principio o este sentir de que el Evangelio debe ser centralizado en el hogar, centrado en el hogar y apoyado por la iglesia. Eso nos ayuda a que podamos recordar los principios y vivir el Evangelio, no solamente los días domingos, sino también de lunes a domingo. Algo importante que señala en este discurso Ellen Bernard es que cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad individual de aprender y vivir las enseñanzas del Señor y recibir mediante la debida autoridad las ordenanzas de salvación y exaltación. Me encanta este párrafo porque aquí también vamos a ver algo que podemos rescatar y que podamos llevarlo en nuestra memoria sobre aprender, vivir y llegar a ser. Veamos lo que dice. No debemos esperar que la iglesia como organización nos enseñe o nos diga todo lo que necesitamos saber para ser discípulos devotos y perseverar valientemente hasta el fin. Más bien, nuestra responsabilidad personal es aprender lo que debemos aprender, vivir como sabemos que debemos vivir y llegar a ser lo que el maestro quiere que seamos. Y nuestros hogares son el mejor entorno para aprender, vivir y llegar a ser. Eso lo resalto nuevamente. Aprender, vivir y llegar a ser. Este, este discurso nos ofrece una perspectiva de cómo podemos aprender del Salvador en las fuentes correctas que son las Escrituras. Pero no solamente quedarnos con eso, sino vivir aquello que hemos aprendido, un principio, una verdad, poder eh, ejercitar ese principio o verdad, que podría ser orando, haciendo administración, compartiendo lo que hemos aprendido, no solamente quedándonos con nosotros, sino compartiendo con otras personas. Y de esta manera aumentamos un porcentaje más de nuestra conversión. Podemos llegar a ser. De niño, el discurso continúa y dice que de niño José Smith aprendió sobre Dios y de su familia. Sus empeños por descubrir la voluntad de Dios referente a él lo impulsaron a buscar la verdad. Y eso es lo que nos insta, ¿no? El manual del Ben Sime, a poder buscar y obtener la respuesta desde los cielos. Eh, Entre muchas denominaciones cristianas diferentes, José Smith hizo buscar siempre la verdad al reflexionar diligentemente las escrituras y orar sinceramente a Dios. Cuando el joven José Smith volvió a la arboleda sagrada, a su hogar, tras la aparición del Padre y del Hijo, habló primeramente con su madre. Al apoyarse sobre la mesilla de la chimenea, su madre le preguntó si algo pasaba.
José le contestó, pierda cuidado, todo está bien, me siento bastante bien. Entonces le dijo, he sabido a satisfacción. La experiencia de José proporciona un potente modelo de aprendizaje que cada uno de nosotros debe emular. Nosotros también debemos saberlo por nosotros mismos. Y esto nos recuerda la experiencia que hemos tenido eh, cuando hemos sido enseñados por los misioneros. Cuando ellos nos preguntan y hacen que nosotros podamos eh, activar y ejercitar una partícula de fe. Cuando nos dice, hermano, puede preguntar usted mismo al Padre, teniendo fe, de que estas son verdaderas o no. Nos dicen que podamos leer un capítulo del libro de Mormón y nos exhortan, ¿no?, a que preguntemos al Dios verdadero, a nuestro Padre eterno, si esto es verdadero o no, y que podamos tener una experiencia celestial, donde el propio Salvador, por intermedio de su Espíritu, y nuestro Padre Celestial puedan dar respuesta a aquella pregunta, a aquella duda, o sobre lo que estamos leyendo, sobre ese principio, es verdadero o no. Entonces, eso podemos hacerlo por nosotros mismos. Continuemos con el discurso. El propósito predominante del plan del Padre Celestial es que sus hijos lleguen a ser más como Él, a poder ser semejantes. Por consiguiente, Él nos brinda oportunidades esenciales para crecer y progresar. Eso es verdad. Nosotros como hijos de Dios tenemos un potencial divino, un potencial para poder eh, alcanzarlo durante nuestra estadía aquí en la tierra. Podemos alcanzar eso por medio de nuestro desempeño. Nuestro compromiso de aprender y vivir de acuerdo con la verdad es cada vez más importante en un mundo que está en conmoción y que cada vez se vuelve más confuso e inicuo. No podemos pretender simplemente asistir a las reuniones de la iglesia y participar en programas y de ese modo recibir toda la edificación y protección espiritual que nos permitirá resistir en el día malo. Y Y eso es importante, porque recuerdo que durante este tiempo nos decían, pues no, eh, ¿acaso somos miembros de Domingo o somos miembros todos los días? Y eso nos lleva a esa reflexión, ¿verdad? De que podamos eh, ver que no solamente somos miembros de Domingo, sino todos los días. Recordemos nuevamente lo que nos menciona el discurso, que aprendamos, que vivamos y que lleguemos a ser, que nos tornemos nuevas criaturas, lleguemos a ser nuevas criaturas en Cristo. Y como hemos visto también, el manual del Ven Sígueme, el propósito del manual del Ven Sígueme es la conversión más al Salvador. Y eso es lo que nos permite. Continuemos extrayendo y viendo algunas partes del discurso de Leonard Bernard. Señala aquí también, recordarán cómo Nefi, hijo del profeta Leí, deseó ver, oír y saber por sí mismo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando el profeta Leí tuvo esa visión del árbol de la vida? Entonces Nefi también quería tener esa propia experiencia, porque no bastaba con que su padre le contaba sobre todas las maravillas que había visto y oído, sino que también él quería sentirlo por sí mismo y poder tener ese mayor testimonio sobre esta verdad. Por el poder del Espíritu Santo, las cosas que su padre había aprendido mediante la visión del árbol de la vida. Nefi claramente necesitó del ejemplo y las enseñanzas de buenos padres y fue bendecido por ellas. Sin embargo, al igual que José Smith, añoraba aprender y saber por sí mismo. Es importante poder tener ese deseo, ese anhelo de poder descubrir más y poder encontrar las respuestas que podamos tener en mente al estudiar el Nuevo Testamento, las Escrituras, sobre todo en este año que ya está comenzando.
Algo de lo que señala el Elder Bednar aquí, un párrafo más abajo, es que no podemos confiar exclusivamente o valernos de la luz y el conocimiento del Evangelio de otras personas, es decir, de luz prestada. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Ya que las vírgenes prudentes le dijeron, ¿no? Que vayan a comprar su propia, su propia el combustible, ¿no? Para mantener encendidas las lámparas. Entonces es importante poder tener un combustible propio, mantener esa llama viva, ¿no? En el cual es nuestro testimonio en El Salvador. Entonces es importante poder fortalecer eso a cada día. Y recordemos, ¿no? Aprendiendo, viviendo y llegando a ser. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones del aprendizaje centralizado en el hogar y apoyado por la iglesia? Lester Bednar de alguna manera nos resume lo siguiente. Nuestras clases de la escuela dominical más instructivas deberían ser el estudio personal y familiar en nuestro lugar de residencia y no en la iglesia propiamente, porque está centrado en el hogar. Y quizás durante esa semana que hayamos tenido alguna experiencia que nos haya inclusive transformado, o nos haya impactado o tocado el corazón, nos ha hecho más sensibles, podamos compartirlo en las reuniones dominicales, en las clases de escuela dominical. Y quizás esa impresión, esa experiencia pueda ser la respuesta a la pregunta que uno u otro hermano haya tenido durante esa semana, durante su estudio. De esta manera todos podríamos ser instrumentos en las manos del Señor y poder mantener viva ese principio de que el Evangelio debe ser centrado en el hogar y apoyado por la iglesia. El otro punto ya, como tercer punto en este discurso, el aprendizaje centrado en el hogar y apoyado por la iglesia y la preparación para el templo. Eso es importante, ya que al poder profundizar nuestro estudio del Evangelio centralizado o centrado en el hogar, nos va a permitir estar más preparados para continuar nuestros esfuerzos de poder entrar en la cárcel del Señor. Dentro de esto, el del Bender menciona dos pautas, en el cual he resaltado aquí de color rojo. Pero algo interesante que él menciona es lo siguiente, citando al presidente Benson. Dice lo siguiente. Creo que un debido entendimiento o conocimiento ayudará de un modo inmesurable a preparar a nuestros jóvenes para el tema y alimentará en el interior de ellos el deseo de procurar sus bendiciones del sacerdocio, tal como Abraham buscó las suyas. Y también dentro de este manual del Ven Sígueme, ya no en la sección de estudio personal de las escrituras, sino en la parte del estudio familiar de las escrituras y de la noche de hogar, encontramos lo siguiente. Es un discurso del año 2018 del presidente Russell M. Nelson, que se titula ¿Cómo ser santo de los últimos días? Este discurso ya fue uno, por no decirlo, el final, en el cual él anuncia los templos, pero hay una parte importante que sería importante poder leerlo. Y vamos a mencionarlo acá. Y el presidente Nelson recalca en la conferencia de octubre de 2018 lo siguiente. El nuevo curso de estudio integrado, centrado en el hogar y apoyado por la iglesia, tiene el potencial de desatar el poder de las familias al seguir cada una de ellas dicho curso. Ojo, el potencial, y va a depender de cada familia el desempeño. Potencial es diferente que desempeño. El Señor nos brinda esta oportunidad, ¿no? Y este manual del Ven Sígueme nos da, es un recurso en el cual va a permitir, y está con todos los recursos adicionales, ayudarnos a poder tener
un estudio más profundo del Evangelio de Jesucristo. Es decir, nos brinda un potencial y de nosotros va a depender el desempeño que podamos hacerlo en la medida que usemos estos recursos de manera consciente y cuidadosa para transformar su hogar en un santuario de fe. Y el presidente Nelson, el profeta, hace una promesa, que a medida que trabajen con diligencia para remodelar su hogar, centrándolo en el aprendizaje del Evangelio, con el tiempo, sus días de reposo serán verdaderamente una delicia, un deleite. Sus hijos estarán entusiasmados por aprender y vivir la enseñanza del Salvador, y la influencia del adversario en su vida y en su hogar disminuirá. Los cambios en su familia serán notables y duraderos. Y es justamente lo que se quiere, ¿no? Al poder estudiar las ideas sugeridas del manual del Ben Siguen de manera personal y también como familia, eso va a fortalecer nuestra conversión al Salvador. Va a permitir que esa conexión esté más profunda y duradera hacia Él, que podamos ser agentes y no objetos. El profeta Leí explicó muy bien eso en el libro de Mormón. El Edith Bednar también. Somos agentes y no somos objetos. Que tenemos la capacidad para escoger por nuestra libre y espontánea elección y que podamos elegir entre lo correcto y lo que no es correcto también. Pero al estar dentro del Evangelio de Jesucristo y conocer más sobre estas verdades como miembro de la Iglesia, es nuestra responsabilidad de poder aprender, vivir y llegar a ser. De esta manera nos convertiremos más en Salvador, más en su Evangelio y podremos conocerlo más. Testifico, hermanos, que el presidente Russell M. Nelson es un profeta del Señor, que él fue llamado en estos tiempos para poder compartirnos la voluntad del Señor, de poder hacer los ajustes necesarios para poder profundizar nuestra conversión en el Salvador Jesucristo. Él nos ha dado estas orientaciones de que su evangelio pueda centralizarse en el hogar y ser apoyado por la iglesia. Estos dos discursos que hemos visto, el de Ned Bednar y del presidente Nelson, nos ayudan como un recurso adicional para poder tener claro un poco más y poder ver que somos responsables de nuestro propio aprendizaje, de que nosotros tenemos esa asignación especial para poder profundizar más y más nuestra conversión al Salvador Jesucristo.